Los saludamos desde el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga. Hoy les hemos hecho una invitación para que nos acompañen en esta última sesión de nuestro ciclo del Río. Hoy también pueden seguir en la programación de Banrep Cultural en YouTube la última transmisión de otro ciclo del Río que se genera desde la Sugerencia Cultural en Bogotá. Y bueno, esta es la ocasión para cerrar, como hicimos el año anterior, dándole una mirada al agua desde los territorios del arte, pero también desde los territorios santanderianos. Para eso hemos invitado hoy a Natalia Ortiz Mantilla. Natalia es fotógrafa y gestora cultural. eh, digamos que ha estado viajando, radicada un tiempo en Bucaramanga, también, pero ahora pues nos acompaña desde Tenjo. Sus intereses fotográficos están enmarcados en el entendimiento de la relación de las comunidades y el ecosistema, con la convicción de que cada territorio es fuente de memoria e identidad. Natalia pues conecta su misión y su trabajo y su exploración con tópicos como la resiliencia, la resistencia, la justicia social y el enfoque de género. Natalia ha recibido 2 veces el Premio de Estímulos a la Creación, Producción y Difusión de Obras Artísticas de la Secretaría de Cultura de Santander. En 2020 obtuvo el primer puesto de fotografía en los reconocimientos a narrativas en torno al agua del Ministerio de Cultura de Colombia con su proyecto fotográfico Huele a Lluvia, que es un proyecto en curso y que hoy justamente pues nos va a contar sobre él. También nos va a hablar de otro par de proyectos en los que su visión de artista o su mirada de artista nos permite también reconocer otras posibilidades de entender el agua y de entender el planeta. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra mucho que nos puedas acompañar y bueno, bienvenida. Tienes todo el espacio para que nos cuentes de estos proyectos fotográficos, artísticos, pero también de gestión cultural. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Agradecerle al Banco de la República por este espacio y a las personas también que pues, nos están acompañando en este momento. Ojalá se animen a comentar, a preguntar, porque quisiera que fuese algo como charlado. Entonces, también Carolina está atenta desde el Facebook del Banco de la República por si hay algunos comentarios y también las personas pues que están aquí adentro en la plataforma pueden comentar y bueno, ahí vamos conversando. Cuando hablamos con Carolina sobre proyectos que estuviesen en torno al agua, yo inmediatamente pensé en mis dos últimos proyectos que se llaman Huele a Lluvia y otro que está en curso que se llama En este pueblo ya no canta la lechuza. Y sin embargo, mientras estaba preparando la charla, recordé mi primer proyecto que le decía hace un momento a Caro, pues que ya no iban a ser dos proyectos, sino tres, porque me di cuenta que, bueno, me di cuenta desde hace rato que mis proyectos tratan sobre, como dijo Carolina, sobre eh, el entendimiento de la comunidad en relación al territorio que habita. Esto me llama mucho la atención, pues vine a entender que me llama mucho la atención después de ver ese tópico dar vueltas en mis proyectos. Pero con esta invitación del Banco de la República también entendí que una de las líneas fuertes mías es el agua y los territorios que están cerca del agua o que tienen algún conflicto o carencia o que pasa algo con el agua en esos territorios, sin, digamos, sin haber sido como el enfoque principal o mi interés principal y latente. Entonces, pues primero les quiero mostrar este proyecto que se llama Entre canoas y atarrayas, que fue el primer proyecto artístico que desarrollé em, en 2015. Y de paso contarles que pues yo soy, según mi diploma de pregrado, soy ingeniera ambiental, pero realmente nunca llegué a ejercer la ingeniería ambiental. Lo que hice fue
realizar como una mezcla entre la ingeniería y la fotografía. En ese momento, en 2000, bueno, este proyecto es de 2015, pero realmente yo empecé a visitar el territorio en 2005. Estas imágenes son de la Ciénaga de Paredes, que está entre Puerto Wilches y Sabana de Torres, en el Magdalena Medio Santandereano. Y pues allí yo iba como estudiante de tecnología ambiental, ni siquiera de la ingeniería. Y allí empecé a agarrar la cámara como primer intento de registrar digitalmente los atardeceres y pues todos los animales que estaban en la zona, pues. Em, y con esto pues empecé a relacionarme mucho con el espacio y el entorno natural. Ya después de visitar la zona durante mucho tiempo, empecé, ya no iba como en el plan de estudiante de ir a ver pues los bichos que hay en la zona, sino me empecé a quedar en la orilla con los pescadores y los campesinos y las campesinas y empecé a mirar un poco más la dinámica que se daba en ese territorio. Y pues empecé a ver que la palma de aceite tomaba más fuerza, que estaba como borrando esas líneas o ampliando esos horizontes agrícolas y que esto tenía cierto nivel de afectación también para los pescadores, para los campesinos y para la ciénaga misma, porque em, las ciénagas funcionan como una esponja. Entonces, cuando hay mucha agua, ellas retienen, así evitan que otros ecosistemas estén eh, pues inundados, sí, que hayan inundaciones o que hayan crecientes. Y cuando hay bajas, cuando pues no llegan, no hay tantas lluvias como en este momento, cuando empezamos a entrar en este periodo de sequía, las ciénagas empiezan a liberar el agua. Entonces, bueno, ese es uno de los tantos como em, acciones importantes que tienen las ciénagas. Y cuando esto ocurre, cuando las aguas bajan, pues los palmicultores, algunos, tienen una mala práctica y es apropiarse de la playa de la ciénaga o de las ciénagas, porque esto pasa en muchos lugares también. Entonces, poco a poco se empezó a ver cómo cuando la ciénaga crece, cuando está inundada, pues se empiezan a ver este tipo de imágenes de las palmas inundadas y es porque la ciénaga está recuperando su territorio. Entonces, después de todo este recorrido y de estar allá y de hablar con la gente, 10 años después, en 2015, pues decidí hacer mi primer proyecto fotográfico porque pensé que todo esto me podía, pues el arte efectivamente podría ayudarme como a hablar más fácil de estas problemáticas que a mí personalmente pues me interesan mucho por la línea que estudié e hice Entre canoas y atarrayas, que básicamente busca como entender esta relación de los pescadores, más que todo, y las pescadoras, porque también las hay, con la ciénaga y cómo todo esto les empieza a afectar pues las dinámicas naturales con los peces también. Entonces pues aquí en este proyecto voy desde el retrato, desde la fotografía documental. Fue un proceso pues larguísimo de estar allá acompañando a pescar, a las faenas y a ver todas estas problemáticas que por supuesto no son solo, digamos, una responsabilidad de los palmicultores, sino que es un tejido social que empieza a ejercer algún tipo de presión en la zona. Entonces, por ejemplo, está el trasmayo, que es este tipo de red que está prohibida para las aguas continentales, es decir, para las aguas dentro del país. ¿Sí? En las aguas costeras sí se puede utilizar porque es una red que tiene más o menos 3 metros de fondo y
puede tener 10, 15, 20 metros de ancho y generalmente la gente la cuelga, la pone pues en el agua y se va a trabajar en la palma de aceite, que es el nuevo oficio. Y lo que ocurre es que aquí no solamente caen las especies de pesca, sino que también caen, pues en esta ciénaga específicamente hay manatíes, que es bastante reconocida por eso, tortugas, babillas y especies de peces no comerciales. Entonces también como que es una, sí, es un entramado social bastante complejo y ambiental que, que pues ejerce presión y que vulnera también los derechos, en este caso de los pescadores, que a mi parecer pues son personas o actores sociales en Colombia que están bastante desprotegidos, porque si los campesinos no están protegidos, pues los pescadores que no tienen una tierra o no tienen una, sí, no tienen una tierra, una propiedad, digamos, sobre la cual discutir o dialogar con el Estado, pues sí, se torna todo mucho más complejo. Em, y bueno, entonces, esta es como la- el primer proyecto que les quería mostrar. Si hay alguna persona, algún comentario, pueden ir haciendo los comentarios o las preguntas y ahí vamos charlando. Y bueno, entonces, sí, aquí hay una relación con el agua que, bueno, vuelvo a lo de la invitación, que lo habíamos pensado al principio como, bueno, hablar un poco también desde los páramos, que son pues las fábricas de agua. Yo personalmente pues los he visitado, pero no he desarrollado ningún proyecto allí. Sin embargo, para mí todos los ecosistemas, bueno, para mí no, se sabe que todos los ecosistemas están concatenados, todos dependen, cada ecosistema depende del otro y, y digamos esto se puede ver en la ciénaga, ¿no? En la ciénaga y los ríos y la relación con los ríos que están a su alrededor y cómo la subienda de peces y cómo todas las inundaciones o las afectaciones que pueda tener la ciénaga como un ecosistema casi que cuna, donde llegan los peces y desovan y bueno, pasan muchas cosas alrededor, que es un lugar muy rico. Puede afectar también la riqueza natural de los ríos, a donde ella empieza a desembocar. Y bueno, ahora del Magdalena Medio Santandereano nos vamos para el Cañón del Chicamocha. Este es el proyecto que se llama Huele a Lluvia, del que Caro mencionó. El año pasado ganó un reconocimiento en torno a reconocimiento a las narrativas en torno al agua. Y bueno, les cuento, este proyecto nació en 2019, pero pues pasa lo mismo. Yo empecé a visitar el territorio más o menos en 2008, 2010. Y bueno, la primera vez que fui me impactó muchísimo la sequía. Es un lugar, bueno, es en la vereda El Pozo del municipio de Los Santos. Entonces, pues es un lugar que está muy cerca de Bucaramanga, muy cerca de toda el área ecoturística de la Mesa de los Santos. Y pues a mí me impactó un montón que es una zona muy seca y que las personas, a pesar de que la vereda se llama El Pozo, pues no tienen aguas ni superficiales ni subterráneas de las cuales surtirse. Entonces, pues ellos dependen básicamente de toda el agua que les cae del cielo. Eso por un lado, como con el chip de la ingeniera ambiental, me, pues me impactó bastante, me indignó pensar en esto
Y después de la indignación, pues también llegué a pensar, bueno, ¿cómo puedo contar esta historia o más bien como mi mirada de toda esta historia, ¿no? ¿Cómo empiezo a hablar de este lugar, de este espacio y de este territorio? Porque también me impactó, pues, ver cómo las personas estaban completamente habituadas, están habituadas a la sequía y han generado formas para vivir en ella, ¿no? Entonces vuelve y juega este tema de cómo las comunidades se habitúan o cómo se parecen al territorio que habitan. Y pues otro elemento bastante característico de la zona es que allí hay vestigios de los guane, que si hay personas de otras zonas de Santander que no conozcan, los guane fueron una comunidad ancestral que acabaron prácticamente con la llegada de los españoles. Entonces tenemos muy poca información sobre ellos y, y allá en la vereda del Pozo hay este tipo de imágenes, hay cuevas y pues me parece también muy bello que las personas, que los santeros, la gente del Pozo, se autodenomina ascendentes de los guane, sobre todo cuando la sociedad de historia de Santander dice que no hay ningún ascendente guane. Entonces, el hecho de que una comunidad se nombre a sí misma me parece pues algo bastante poderoso. Y en relación a todo este tema de la sequía y de cómo la comunidad se parece al lugar que habita, pues en ese momento, esto fue en 2019 que me gané la segunda beca de creación artística en el departamento, una amiga fotógrafa llegaba de Argentina con un libro sobre revelados alternativos. Y dentro de esos revelados alternativos, pues bueno, hay un montón, pero estaba el revelado en clorofila. Y a mí me llamó mucho la atención porque el revelado en clorofila no utiliza agua y no utiliza químicos. Entonces, dentro de toda la conceptualización de este proyecto, me pareció que casaba muy bien. em, y lo que hice fue utilizar hojas de las especies de allá, especies nativas y especies productivas, como el tabaco, que allá todavía lo cultivan, y hacer estas mixturas con retratos de las personas del pozo, y bueno, como de características del lugar, paisajes, como que empecé a mezclarlos con las hojas para hablar de eso, de qué tanto nos parecemos o qué tantas características compartimos también con el territorio que habitamos, que eso nos pasa a todos y a todas, ¿no? Donde sea que habitamos, adquirimos ciertas características, pero bueno, yo lo estoy aplicando a este lugar y específicamente siendo un lugar donde no hay agua, ¿no? Bueno, y otro detalle es que estas personas están ubicadas en un ecosistema de bosque seco tropical. Y según el Instituto Humboldt, el ecosistema de bosque seco tropical, pues es uno de los ecosistemas como más afectados, apaleados en Colombia. Está en peligro de extinción, pero también es un ecosistema que puede ser clave para entender el cambio climático y para afrontar el cambio climático, porque dice el Instituto Humboldt que el ecosistema se habitúa muy bien cuando hay largas temporadas de lluvia o largas temporadas de sequía. Y yo empecé a leer sobre este tipo de características del ecosistema y realmente yo lo vi en la gente, ¿sí? Yo dije, pucha, así son estas personas. Entonces, de ahí fue que surgió también todo este proceso. Y les quería leer también, aprovechando acá, un pedazo de un texto que tiene
que ver aquí con este proyecto de Huele a Lluvia. Dice, por azar, aquella vez iba sentada junto al conductor del bus y mientras descendíamos a Los Santos vimos un nubarrón. El hombre dijo, parece que va a llover, pero no confío cuando las nubes negras están allí encima, señalando el pozo. Lo que pasa es que el viento siempre se lleva los goterones y caen en otro lado. Así es la mayoría de las veces y en el pozo queda tan solo el olor que deja el agua que va a caer. En el pozo huele a lluvia. Y bueno, hasta aquí está este segundo proyecto. Tenemos, Y Natalia, tenemos ya una pregunta, bueno, hay un par de comentarios, tanto en Facebook ujú. como aquí en la sala. Pablo nos decía que muy bella foto, creo que era cuando empezaste a mostrar la de los santos, pero Mauricio, también que nos acompaña aquí en la sala, nos dice, no tenemos cultura de río en Colombia, los utilizamos pero no los cuidamos. ¿Qué hay que hacer? Uy, no sé. Sí, pues es tremenda la situación porque Colombia pues ha desarrollado todo su potencial a través de los ríos. Em, pero sí, para mí principalmente, bueno, sé que de pronto las leyes en Colombia están muy bien hechas y suenan muy bonito, pero no, pues a la hora del hacer no se cumplen, pero sí me parece importante el hecho de empezar a nombrar a ciertos actores. Por ejemplo, en la Constitución no están los campesinos ni los pescadores o las pescadoras. Entonces, empezar por reconocerles, creo que tendría un muy buen efecto porque son personas que dependen más, que dependen directamente. Es que, por ejemplo, a mí lo que me impactaba de la vereda del Pozo es que yo decía, pucha, nosotros en la ciudad abrimos un grifo y sale el agua mágicamente, ¿no? O sea, nunca nos preguntamos de dónde viene el agua ni nada, damos por supuesto que tiene que estar. En cambio, esta comunidad y muchas comunidades todo el tiempo se están habitúan los tiempos de siembra, de cosecha, a los tiempos de lluvia, por ejemplo. Mientras que nosotros en las ciudades nos molestamos porque empieza a llover repentinamente y ay, me va a mojar, allá es una dicha que haya tormenta, ¿sí? Es que llueva, se puede recoger el agua. Sí, o sea, como que son visiones distintas y creo que es también cultural y, y social desde la sociedad de consumo que somos. Entonces, no sé, creo que es bastante grande el reto que tenemos por ahí con los ríos. Empezando que el río Magdalena, por ejemplo, es una gran cloaca, ¿no? En todo el país. Muchas gracias. Yo te cuento si llegan otras preguntas o comentarios, si quieres continuemos. Bueno, voy a dejar de compartir. Y, bueno, pues les voy a contar un poquito de este proyecto antes de mostrárselo. Este último proyecto se llama En este pueblo ya no canta la lechuza, que pues este título yo lo tomo de un cuento de Álvaro Cepeda Zamudio y, y también es un proyecto que nació este año pero que más o menos desde 2015 empecé pues a estar en relación con la comunidad realmente. Y está ubicado en los alrededores de la represa de Hidrosogamoso. Eh, las, las, las personas que hacen parte de este proyecto en su mayoría son mujeres y son mujeres que resisten a la represa. Entonces, en 2015 yo las conocí porque ellas estaban buscando a alguien que les ayudara registrando su lucha y su resistencia
su lucha por recuperar sus derechos y me pidieron que las acompañara durante 3 días. Eso fue, creo que el 16 de marzo fue que salieron de 2015, cuando ya habían llenado la represa de Hidrosogamoso y salieron caminando desde la represa hasta la gobernación de Santander en el Parque García Rovira en Bucaramanga. Duraron más o menos 3 días caminando y de esto lo que más me sorprendió es que en su mayoría eran mujeres, eran más o menos entre 30 y 50 de los muchos, o sea, no se iban como 10 hombres y los demás eran mujeres. Y pues esto me pareció bellísimo. Yo les preguntaba en aquel momento que por qué así, por qué la mayoría eran mujeres las que caminaban. Y ellas me decían, es que a nosotras no nos pueden infiltrar y no nos pueden eh, dañar la marcha, ¿sí? No nos pueden afectar como lo podrían hacer de pronto si fuesen solo hombres, provocar, ¿sí? Provocaciones violentas y demás. Ellas decían, no, ha sido muy fácil reconocer cuando hay infiltraciones en la marcha, por ejemplo. Eso me parecía tremendo. Y también porque las mujeres, decían ellas, sentimos más, sentimos casi en nuestro cuerpo lo que pasa en el territorio. Entonces, si el territorio es violentado, nosotras lo sentimos también porque somos quienes proveemos en la casa, ¿sí? Quienes estamos todo el tiempo eh, buscando la comida, buscando el agua, poniendo la cara por los hijos, por las hijas. Son quienes tejen la comunidad. Entonces, pues ellas fueron como las que dijeron, no, esto no puede seguir, porque con la construcción y puesta en marcha de la represa, pues hubo muchas violaciones de derechos, hubo desplazamientos, hubo desaparecidos, bueno, hubo una cantidad de cosas en su construcción. Y después, cuando ya estaba en marcha y ahorita todavía ocurre, bueno, primero con la inundación de las 7.000 hectáreas, em, pues empezaron a degradarse los árboles y toda la materia orgánica que estaba ahí, eso generó ciertos gases que les daban mareos. Se suponía que en un año eso iba a terminar, pero pues aún sigue, en menos cantidad, pero sigue. Hubo una disminución del oxígeno en el agua, entonces ya pues los peces no crecen igual, no desovan, ¿sí? Se rompe la cadena. Las personas allí también utilizaban por ejemplo, en la cascajera eran personas que trabajaban la piedra y la vendían para construcción, pero como bajó también el nivel del agua, el nivel del oxígeno, entonces ahora la piedra tiene una baba y ya las constructoras no las compran. Y así, son muchísimas las afectaciones ambientales, sociales, la ruptura de tejido social. em, que hay en la zona. Entonces, pues bueno, primero en aquel momento yo lo que hice fue apoyarlas, acompañarlas. Lo que se pensó que iba a ser realmente 3 días, máximo, no sé, una semana, mientras el gobernador de turno les atendía. Y llegaron a la gobernación de Santander al tercer día y desde ese tercer día hasta el momento en que pudieron negociar tanto con ISAGEN como con la gobernación y bueno, demás entidades, pasaron 6 meses. Entonces ellas vivieron 180 días en el Parque García Rovira y esto fue pues para mí pues muy impactante, indignante, todo. Y esto pasó así en 2015, yo la seguí acompañando en algunos procesos a los que todavía me invitan. Y en 2019 volví ya con la intención también bueno, voy a hacer algo más porque, pues en 2015 cuando ellas se retiran del parque, se supone que ya habían llegado a acuerdos, pero este es el momento y no les han cumplido los acuerdos. Entonces el tema continúa. Yo volví en 2019 para
retomar el tema, yo dije, bueno, yo quiero hacer algo, quiero contar la historia, pero no quiero contarla, pues digamos, con el tipo de fotografía documental directa, sino quiero hacer algo más poético, por decirlo así, como que calara un poco más. Y estuve hablando con varias de las mujeres allá en la playa, que es un corregimiento de Betulia, y es el corregimiento que está debajo del muro de la represa. Y para aquel momento, pues ese fue les estoy contando como el detonante de este proyecto. En ese momento me dice, bueno, fue una noche, me empezaron a contar historias, historias de miedo, ¿no? Relacionadas con el río, todos estos seres que están alrededor del río. Entonces me hablaron de la Llorona y no, vamos y le muestro dónde mi mamá se encontró una vez la Llorona aquí cruzando el río. Y bueno, así, muchas historias de brujas y cosas así. Y a la final me dice doña Cecilia Mantilla que, que el impacto ambiental realmente las empresas no lo pueden medir solamente como en el impacto del agua, el aire, eh, la parte social y demás, porque son más cosas. Y ella decía, por ejemplo, em, donde está ese muro, por ahí en las tardes bajaba viento, bajaba mucha brisa y nos refrescaba y ahorita no nos refresca. Entonces también ahorita se sube la humedad, los cultivos se están dañando porque llegan más hongos, bueno, etcétera. Y me dice, es que es más, por aquí, desde que está ese muro ya no baja la Llorona. Y para mí eso también fue como muy impactante porque es esa transformación de la memoria, la transformación de la relación de las personas con el territorio, vuelve y juega, y alrededor de un tema, pues, del agua, ¿no? Donde sí hay agua, pero le cambian, hay unos cambios en las condiciones del agua y del ecosistema que hacen que ya las cosas pues no puedan seguir como eran antes. Entonces, pues les traje un video que hice hace poco. Este proyecto, que pues si bien ya lo venía pensando, se logra estructurar finalmente en el marco de un taller, de un semillero, perdón, que se llamó Semillero Migrante. Entonces, hablábamos sobre la migración en diferentes contextos. Y en este caso yo lo que hice fue abordar la migración de la memoria y las pequeñas migraciones que se dan en la zona porque como ya no está, digamos, el río ya no provee igual, ¿no? Ni la piedra ni el pescado. Entonces, generalmente los hombres, esposos, hermanos, padres, hijos son los que empiezan a migrar de la región para buscar otros lugares en donde trabajar y ahí empiezan a haber unas rupturas también familiares pues bastante fuertes y que transforman completamente a la comunidad. Y bueno, entonces les voy a mostrar un video, es algo cortico que tiene también un poco del texto del cuento de Álvaro Cepeda Zamudio. Hice una fusión en la lectura entre el cuento de En este pueblo ya no canta la lechuza y algunos testimonios de las mujeres especialmente con las que he conversado. En este pueblo ya no canta la lechuza. Juana dice que la siente pasar, que oye su ruido como un aleteo, pero jamás el canto. Y es que desde que existe el muro de la represa, la brisa fresca de la tarde no tiene por dónde bajar. Esta es la historia de un pueblo que tiene parte de su memoria sepultada bajo toneladas de agua, donde antes había caminos, cultivos y animales de pastoreo, se asienta ahora una represa que tiene el nombre de aquel río ahogado. Hombres y mujeres campesinas y pescadoras empezaron a moverse por el territorio, migraron y se acomodaron donde pudieron. Algunas personas se fueron más lejos, cambiando la memoria de sus oficios. Les tocó aprender a vivir de otra manera, porque no podían quedarse llorándole a la luna. Quienes
viven aguas arriba y aguas abajo de la represa, dicen que ni siquiera en las noches claras se oye a la Llorona pasar. Ni se oye cerca, ni se oye lejos. El bocachico se extraña en el sancocho de río y en los cultivos aparecen nuevos comensales que la gente no sabe cómo ahuyentar. Juana dice que ya no se baña en el río porque le da sabañón. Ella se pregunta si es verdad que alguna vez cantó la lechuza, ¿por qué ya no canta? Y bueno, este proyecto, tanto como Huele a Lluvia, ambos están en proceso. No los he terminado, pero sí, esa es la temática, digamos, de los proyectos. Uno en Huele a Lluvia, un lugar donde no hay agua y donde la gente históricamente pues ha vivido así y ha aprendido a vivir eh, pues con el agua según va llegando. Y en este pueblo ya no canta la lechuza, que es un pueblo pescador y campesino principalmente, donde llega una actividad o un megaproyecto pues a irrumpir de forma brutal el territorio y a cambiar sí todas las dinámicas sociales, ambientales, culturales, incluso que llega a desplazar la memoria del lugar en torno al agua. Gracias por aquí. Hay un comentario de Mauricio también con respecto a la pregunta que planteaba ahorita. Yo no sé si Mauricio quiera abrir su micrófono o intervenir directamente. Lo pueden hacer. Quienes están en sala podrían hacer sus comentarios directamente. Y si no, yo puedo leerlo para que de pronto volvamos a conversar sobre ese aspecto. Mauricio dice, bueno, cuando tú le contestabas que el trabajo era con los pescadores y campesinos, Mauricio dice, por ahí es, con los pescadores y los campesinos, pero también nos toca meter en cintura a arroceros, palmicultores, más control a los distritos de riego. Le decía a Mauricio que Sí, si lo quiera activar porque veo que es un conocedor de la materia, pero a ti también te quiero preguntar un poco, pues también conectando y aprovechando para contarle al público que nos acompaña lo que te mencionaba también a ti cuando te hicimos la invitación y es que esta actividad hace parte del proyecto El Río Territorios Posibles, que es un proyecto de la Sugerencia Cultural del Banco de la República a nivel nacional que ha tenido una programación muy diversa tanto desde Bogotá como desde las 28 sucursales del banco en el país. En Bucaramanga nosotros tuvimos, digamos, como dos líneas. Una fue la de explorar qué cosas, qué prácticas podemos cambiar en nuestra cotidianidad. Pues en razón a ello tuvimos en el mes de noviembre 3 encuentros, los jueves, lo encuentran en la página de Facebook, Banrep Cultural Bucaramanga, en las que miramos pues distintas cosas que se pueden hacer un poco pensando desde casa, ¿no? Tú traes a escena y la invitación que hacemos a Natalia es un poco mirando qué otros territorios de pensamiento nos abre el arte y la mirada artística, en este caso pues la mirada de fotógrafa, pero también de gestora, como dije al principio, y traes al escenario pues como la problemática que nosotros en otros lugares, en otros momentos de este ciclo, cómo hacerlo diferente, pues no mencionamos muy específicamente, que es la de las comunidades rurales. Yo quisiera, digamos, como enfatizar ahí la pregunta o el comentario de Mauricio, un poco para que nos cuentes un poquito más qué pasó con ese proceso de acompañamiento y de resistencia de las mujeres de la comunidad afectada por hidrosogamoso. Porque pues un poco lo que sucede como cuando dices tú que en la ciudad abrimos el grifo y sale agua mágicamente, también soltamos la llave del baño y se va el agua sucia mágicamente y se combina con todas las aguas de la casa. Eh, pero también, digamos, vemos muy rápidamente una protesta y luego la borramos mágicamente, ¿no? Tú ahora estás contando, digamos, todos esos días que esas mujeres estuvieron allá y claramente nosotros tenemos recuerdos de lo que pasó, pero yo no tenía como la dimensión del tiempo que duraron ahí.
Entonces, un poco también cuando Mauricio dice meter en cintura a, ¿cómo crees tú que metemos en cintura desde la acción en las ciudades? Pues porque definitivamente tenemos una gran comodidad que tal vez nos hace olvidar la responsabilidad que también es nuestra. Sí, pues esa es una discusión que también viene desde la protección del páramo de Santurbán, ¿no? Porque Bucaramanga y el área metropolitana no quiere minería aguas arriba, ¿sí? Porque la pueden afectar, le pueden afectar su abastecimiento. Pero Bucaramanga y el área metropolitana no piensa en el agua que le está dejando a las personas que viven aguas abajo, ¿no? Entonces tenemos sí la PETAR, pero pues no está como cumpliendo con todos los requisitos para que sea pues un agua potable, ¿no? Todas las ciudades y todos los pueblos no cuentan con PETAR en el país. Siempre pues, se toma el agua como un lugar donde se pueden esconder cosas, incluso. Y bueno, no sé, el hecho de que tengamos al agua, que es un elemento tan preciado y tan valioso como el lugar, o sea, que nos da la vida y del cual dependemos tanto, y lo convertimos en el lugar de depósito de desechos, pues creo que eso es también bastante tremendo. Pues yo diría que desde el principio las autoridades ambientales deberían ejercer el control que realmente debe ejercerse sobre todos los vertimientos en la ciudad, ¿no? Em, Industriales también, porque no somos solamente nosotros y nosotras desde casa, que ese es otro discurso que se siente bastante, por ejemplo, en cambio climático, como que, ay, sí, apaga la luz, desconecta, no sé qué tal, y pues sí, pero también hay otras empresas y un montón de gente, pues, contaminando considerablemente. Entonces, no sé, creo que nuevamente son muchos hilos que se tejen y que tendríamos que pensar, porque para mí inicialmente sería, pucha, cambiemos la forma de depositar pues nuestros desechos y no hacer esos vertimientos al agua, que pues es impresionante todo lo que se lleva al agua, ¿no? Todo lo que tiene que eh, contener el agua. Sí, contener Yo y sé que también dejar pasar. sí, pues yo sé que es bastante difícil, o no sé si llegue a ser posible en algún momento, pero sí, para mí eso sería ideal. Y pues sí, tener más conciencia del agua, ¿no? De dónde viene y cómo llega, por qué nos llega. Hay algunas ciudades pues que le hacen un buen viaje, un largo viaje al agua para sus poblaciones y la gente no se lo pregunta, ¿no? Y está ahí chupe y chupe agua. De acuerdo. Bueno, por aquí hay una pregunta más puntual. Yo te la voy a pasar también. Dice Miguel Ángel, y esto era pues cuando estabas tal vez proyectando el video, que si tonelada es la medida apropiada para el relato. Yo no tengo muy claro en qué momento del relato aparece, pero quizás tú sí. No sé si Sí. quieras compartir alguna respuesta. Yo digo que son toneladas de agua y pues em, uno puede equiparar como el litro, un litro de agua a un kilo de agua porque sería como el peso, ¿sí? Igual. Y yo digo toneladas es como para que se sienta un poco ese peso, ¿no? De no solamente, no sé, decir metros cúbicos de agua, sino ese peso que tiene el agua y que también está escondiendo, sí, que se está ocultando ahí pues muchas problemáticas, que ahí debajo quedaron sepultadas muchos sueños de las personas que tenían proyectado una vida ahí
porque eso es también personas que añoraban pues vivir de su campo con su familia y tenían un proyecto de vida y llega Isagen o cualquier empresa igual y, y les dice no, ya no, y vamos a hacer esto ahora aquí porque pues hay un bien común y prima el bien común y bla, 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 ¿sí? Entonces es por eso que lo utilizo en el relato, como por hablar de un peso también simbólico. Ok, Natalia, muchas gracias. Bueno, yo quisiera también plantearte otro camino de exploración y es el de pensar en lo que hace en tus proyectos el relato. Y nos contabas ahorita, pues, toda la conexión con la memoria, digamos, muy visible en este último que nos presentaste. Em, y creo pues también que parte de la fuerza que tiene el que alguien diga que ya ni la Llorona baja es pensar en todo lo que pasa con la memoria y con el relato que a veces ni siquiera se escucha. No sé, desde tu mirada, pues como gestora cultural, ¿cómo has podido conectar esa memoria o cómo piensas que podemos también, bueno, yo hago la pregunta como en general, pero es claro que no todas las personas tenemos las mismas misiones ni las mismas posibilidades, pero cómo desde tu ser artista o tener una postura artística, pues frente a una problemática, crees que puede conservarse esa memoria o qué acciones piensas que podrían hacerse también para que no se pierdan esos relatos? Pues bueno, en el caso puntual de las personas afectadas por hidrosogamoso, son, bueno, y en su mayoría las mujeres, ellas tienen un proceso de resistencia y de recuperación de la memoria increíble. Ellas ahora que, pues como decía, por ejemplo, las piedras ya no las pueden vender, entonces lo que están haciendo es pintándolas con animales, con elementos que, que bien pudieron ser parte de ese ecosistema y que también fueron desplazados porque muchos animales fueron desplazados de ahí. También están, por eso hablo también del proceso de resistencia, y es que a pesar de que ellas están tan cerca de la hidroeléctrica, ahora a ellas les llega el servicio, pues el recibo de la luz más caro que antes, y están buscando formas también de generar su propia electricidad. Entonces, por ejemplo, eso se me hace increíble. Y también llevan un proceso de arpillería, que es como tejer en costales de arroz. Y ahí han estado tejiendo la memoria con niños y niñas, con jóvenes, han contado, desde ahí tienen toda es como un álbum casi, es una gran exposición donde ellas cuentan cómo llegan ciertos sujetos a intimidar, a hacer que las personas se muevan del territorio, a desplazar, a desaparecer, la violencia que ha habido en la zona, cómo cambia el territorio después de la represa. Todas estas cosas ellas las van contando y también están haciendo, em, tienen unos programas, uno que me acuerdo que se llama polinizadores del territorio o polinizadores de la memoria, algo así, no recuerdo. Y es eso, es primero están en la tarea de conocer con los más pequeños también y los grandes, conocer el territorio en temas de biodiversidad y también conocer cómo los provee ese territorio y cómo lo han habitado eh, ancestralmente, digamos, y qué pueden rescatar ellos en ese territorio transformado e intervenido. Esos trabajos que hablas, pues de la que la comunidad ha realizado, ¿es posible
conocerlos en algún lugar, de pronto algún sitio web en donde estén o es yendo a la comunidad cómo se puede conocer este trabajo por recuperar la memoria que han hecho las gestoras y pues las personas de la comunidad afectada por hidroso gamoso. Pues ellas tienen una página web que se llama, creo que está como Ríos Vivos, y en Ríos Vivos, que es una organización latinoamericana que lucha en contra de, pues, de esas hidroeléctricas. Está la seccional de Sogamoso, de Santander, y sí, Ríos Vivos Sogamoso, también así se encuentran en redes sociales. Ellas tienen también esa exposición montada, digamos, preparada para que si alguien las quiere invitar y quiere llevarlo a algún espacio, pues ellas están ahí prestas para hacerlo. Y visitando a las comunidades también allá ellas generalmente pues están muy abiertas para contar lo que les ocurre y cómo luchan, ¿no? Cómo es el día a día tratando de resistir. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si tú quieres hacer alguna invitación final. Esto que nos acabas de contar me parece pues muy importante también porque creo que de todas maneras hace falta, pues tú haces una primera parte del trabajo, pero que también el sentido es dar a conocer pues muchas cosas que están pasando y que a veces no queremos ver. Entonces te agradezco pues que nos hayas compartido ese dato sobre ríos vivos. Ahí también veo hay algo como un blog, veredasogamoso.blogspot.com. No sé si tú Sí, lo conozcas y sea como de la misma resistencia. Bueno, hagamos entonces una invitación final a quienes nos están escuchando para explorar, no sé si estas comunidades o esta mirada al agua, pues te dejo para que hagamos el cierre. gracias, Carolina. No, pues yo creo que la reflexión también es que no solamente se debe proteger el páramo de Santurbán y, bueno, el páramo de Almorzadero, tenemos 3 páramos en Santander: Almorzadero, Santurbán y Yariguíes, que es una muy pequeño complejo paramuno, que ya está protegido por el Parque Nacional Serranía de los Yariguíes. Pero que no solamente se deben proteger estos complejos donde nacen, sino los demás ecosistemas, bosques de niebla, em, bosque húmedo, bosque seco, el ecosistema xerofítico que es el cañón del Chicamocha, los humedales del Magdalena Medio, todos están interconectados y todos nos proveen, y creo que sí, a todos hay que protegerlos de maneras diversas, ¿no? Todos son distintos, pero están eh, hilados. Entonces, sí, tenemos que buscar la forma de protegerlos a todos en la manera y la medida en que cada uno necesita. Y bueno, si quieren conocer más de los proyectos, me pueden buscar también como Natalia Ortiz Mantilla en Instagram o en Facebook. Y si quieren saber más de los procesos de resistencia de de las personas en defensa del río Sogamoso, si no estoy mal, así también se llama la página en Facebook. Y si no, pues me escriben y se las busco bien, si quieren saber más de ese proceso que de verdad es muy admirable. A mí me encanta el trabajo de estas mujeres, las admiro muchísimo. Son una fuerza poderosa. Y pues gracias también a ti, Caro, y al Banco de la República por la invitación y a todas las personas que están aquí acompañándonos. Y bueno, quisiera cerrar también entonces dando lectura al comentario también que nos comparte Mauricio, que dice que todo lo que sea ríos es un disfrute oír. Bonito que utilices ese juego de letras que es siempre muy, muy musical. Yo quisiera también reiterar la invitación a que visiten Banrep Cultural, el canal de YouTube, y busquen toda la programación del Río Territorios Posibles que el banco ha hecho
pues se han hecho también productos, no solamente conferencias, sino también productos para socializar bueno, no socializar no es tal vez la palabra, sino, digamos, poner en discusión algunas problemáticas que muchas veces ignoramos. Entonces quisiera pues invitarlos a que no dejen de buscar. Esta conferencia también va a estar allá en Banrep Cultural, el canal de YouTube. Entonces también la podrán compartir más adelante. Por acá Mauricio nos dice que los páramos es el punto, el cambio climático viene, veremos su potencial, pero ahí estará para la próxima generación. Y Lady, pues, Lady Viviana nos da las gracias por el trabajo, pues te admira tu trabajo, nos agradece el espacio y bueno, también la resistencia de mujeres y hombres que continúan haciendo un lugar para existir, haciéndose un lugar para existir. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí en la sala y siguieron la transmisión y pues la invitación es a seguir explorando también, porque como Natalia hay otros artistas que han decidido, digamos, poner raíces a su trabajo en donde a veces uno creyera que no hay raíces, que es en el agua. Y creo que de esa manera, pues estamos seguros que de esa manera se expande la posibilidad de entender todo lo complejo de lo que tú nos hablaste hoy. Natalia, muchísimas gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias.